Bienvenidos a Conecta tu Ser. Como saben, este es un canal donde nos enfocamos el crecimiento personal. Hablamos de hábitos, mentalidad y abordamos técnicas que nos ayudan en nuestro viaje hacia el mundo interior. En esta ocasión hablaremos de las beatitudes de la Biblia desde el punto de vista de Emmett Fox. El Sermón del Monte comienza con las 8 beatitudes. Sin duda, es una de las secciones más conocidas de la Biblia. Aún gente cuyo conocimiento de las Escrituras se limita a media docena de los más divulgados capítulos, conoce de memoria las beatitudes. Casi nunca las comprenden por desgracia y generalmente las consideran como consejos hacia una perfección teórica sin aplicación alguna en la vida diaria. Tal hecho se debe a una carencia completa de la llave espiritual. Las beatitudes constituyen un hermoso poema en prosa de 8 versos, formando un todo armonioso que es al mismo tiempo un resumen acabado de la enseñanza cristiana. Es una sinopsis espiritual más que literaria, que recoge el espíritu de la enseñanza más bien que la letra. Resúmenes de esta índole son característicos del antiguo sistema oriental de tratar una cuestión religiosa o filosófica. Nos recuerda los 8 caminos del budismo, los 10 mandamientos de Moisés y otros compendios semejantes. Jesús se dedicó exclusivamente a enseñar principios generales, los cuales tenían siempre que ver con el estado de la mente, porque él sabía que cuando se piensa con rectitud, la conducta resulta a sí mismo recta, y por lo contrario, cuando el pensamiento toma una dirección torcida, nada puede salir bien. A diferencia de otros grandes guías religiosos, Jesús no nos da instrucciones detalladas acerca de lo que debemos o no debemos hacer. No nos manda comer o beber ciertas cosas ni abstenernos de ellas. No nos ordena cumplir tales o cuales observancias rituales en determinados tiempos o estaciones. Lo cierto es que todo su mensaje es antirritualista y antiformalista. Por eso fue intolerante en todo momento con el clero judío y su teoría de la salvación mediante las ceremonias verificadas en el templo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Los fariseos, con su terrible y minucioso código de requisitos externales, fueron los únicos contra quienes Jesús mostró una completa intolerancia. Un fariseo escrupuloso de aquel tiempo, y la mayoría de ellos eran extremadamente estrictos cuando se trataba de lo que creían esencial, tenía que dar cumplimiento diariamente a un sinnúmero de detalles exteriores para alcanzar conciencia de que había satisfecho las exigencias de su Dios. Un rabí contemporáneo ha calculado el número de tales requisitos en unos 600, y como es obvio que ningún ser humano podría llenar cumplidamente una responsabilidad semejante, la consecuencia natural sería que la víctima, sabiéndose siempre muy lejos del exacto cumplimiento de su deber, viviera perennemente bajo un crónico sentimiento de pecado. Ahora bien, creerse pecador equivale a ser pecador con todas las consecuencias que se derivan de tal condición. La ética de Jesús contrasta con todo esto. Su objeto es precisamente liberar al corazón de poner su confianza en cosas externas, sea para lograr recompensas temporales o aún para alcanzar la salvación espiritual. Él quiere llevarnos a una actitud mental completamente nueva. Y esto es lo que las beatitudes nos muestran gráficamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, desde el principio, hemos de tener en cuenta un hecho de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia, es decir, que ella está escrita en su lenguaje característico, en que giros y expresiones y algunas veces palabras se emplean en un sentido muy diferente al que se les da en la vida diaria,
a lo cual tenemos que agregar el hecho de que el significado de muchos términos ha variado desde que se hicieron las traducciones a los idiomas modernos. En realidad, la Biblia es un texto de metafísica, un manual para el desarrollo del alma, y todas las cuestiones que en ella se tratan son consideradas sobre esa base. Nunca será demasiado el énfasis que sobre este punto se haga. Tal es la razón por la cual en la Biblia cada asunto se toma en su apreciación más amplia. Todas las cosas se consideran allí en su relación con el alma humana, y muchas expresiones comunes se usan en un sentido mucho más profundo que el que suele dárseles corrientemente. Por ejemplo, la palabra pan, tal como se emplea en la Biblia, significa no solamente cualquier clase de alimento para el cuerpo físico, lo cual es la interpretación literaria más comprensiva, sino todas las cosas que el ser humano requiere, como ropa, albergue, dinero, educación, amistades, etc. Y sobre todo, el pan de la Biblia se refiere a las cosas espirituales como percepción, comprensión y principalmente verificación espiritual. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Yo soy el pan de vida, a menos que comáis este pan. Otro ejemplo es la palabra prosperidad. En las Escrituras, prosperidad y prosperar significan mucho más que la mera adquisición de bienes materiales. Su verdadero significado es eficacia en la oración. Obtener respuesta a la oración, he aquí para el alma humana la única prosperidad que vale la pena de ser buscada. Y si alcanzamos tal respuesta, es natural también que todas nuestras necesidades materiales sean igualmente satisfechas. Claro que ciertas cosas materiales son esenciales para la existencia, pero esta clase de riqueza es en efecto lo de menos importancia en la vida, y esto es lo que quiere decir la Biblia cuando da a la palabra prosperidad su sentido verdadero. Ser pobre en espíritu no significa bajo ningún concepto lo que hoy en día llamamos pobre de espíritu. Ser pobre en espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. El que es pobre en espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y prejuicios, y hasta su presente manera de vivir si eso es necesario. En otras palabras, está listo a echar por la borda todo aquello que pudiera serle obstáculo en su búsqueda de Dios. Uno de los pasajes más conmovedores de toda la literatura es el que se refiere al joven rico, el cual pasó por alto una de las oportunidades más grandes de la historia y se puso muy triste porque era muy rico. He aquí la historia de la humanidad en general. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece porque tenemos grandes posesiones. No que seamos muy ricos en lo que a dinero respecta. Los ricos son realmente una minoría. Nuestras grandes posesiones suelen ser de otra clase: opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio y en las ideas con que estamos familiarizados, orgullo espiritual como producto de méritos académicos, predisposición sentimental o material hacia determinadas instituciones y organizaciones, hábitos de vida que nos duele abandonar, preocupaciones por el respeto de los demás, o quizás temor al ridículo o un inusitado interés en los honores y distinciones del mundo. Y todas estas posesiones nos mantienen encadenados a la roca del suplicio que es nuestro destierro de Dios. El joven rico es así una de las figuras más trágicas de todos los tiempos, no porque fuera rico, ya que las riquezas no son de por sí ni buenas ni malas, sino porque su corazón estaba esclavizado por aquel amor al dinero al que se refiere San Pablo cuando lo llama la raíz de todos los males. Aun cuando hubiera sido multimillonario, si no hubiese puesto su corazón en sus riquezas, habría podido entrar en el reino de los cielos tan fácilmente como el mendigo más pobre. Empero su confianza estaba en sus posesiones y esto le cerró la puerta.
¿Por qué el clero de Jerusalén no recibió con regocijo el mensaje de Cristo? Porque tenían grandes posesiones de erudición rabínica, de honor e importancia públicos, de cargos autorizados por ser ellos los maestros oficiales de la religión, y estas posesiones habrían tenido que ser sacrificadas para poder recibir la enseñanza espiritual de Jesús. La gente humilde e ignorante que oía complacidamente al Señor eran felices no teniendo tales posesiones que le pudieran tentar a abandonar la verdad. ¿Por qué fue que en los tiempos modernos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo, anunciando la inmanencia y acercamiento de Dios, así como la luz interior que arde perennemente en el alma humana, apareció de nuevo en el mundo, fueron otra vez los sencillos e indoctos quienes lo recibieron de buena gana? ¿Por qué no fueron los obispos, los decanos, los moderadores, los ministros o los presbiterios quienes le dieron al mundo? ¿Por qué no fue Oxford o Cambridge o Harvard o Heidelberg el gran centro de difusión de el más importante de todos los conocimientos? Así pues, la respuesta vuelve a ser porque tenían grandes posesiones de orgullo intelectual y espiritual, grandes posesiones de egoísmo y presunción, grandes posesiones de honores académicos y de prestigio social. Los pobres en espíritu no sufren ninguno de estos impedimentos, bien porque no los han tenido nunca o bien porque se han levantado hacia un plano superior gracias al influjo de la comprensión espiritual. Se han liberado del amor al dinero y a los bienes terrenales, del temor al qué dirán y a la desaprobación de familiares o amigos. Ya ninguna autoridad humana, por elevada que sea, los intimida. Han abandonado toda necia confianza en la infalibilidad de sus propias opiniones. Por fin han comprendido que sus creencias pueden haber estado equivocadas y que acaso su modo de ver las cosas y sus ideas sobre ellas requieren de modificación. Están listos para emprender otra vez la ruta de la vida y comenzar de nuevo a aprender su significación. Si te gusta nuestro contenido, comparte y comenta qué fue lo que más te gustó y qué otros temas te gustaría escuchar. Muchas gracias por tu apoyo.